Madison siempre se había enorgullecido de su capacidad para organizar su vida. A los 28 años, había forjado su carrera como arquitecta con una precisión casi quirúrgica, concentrándose en cada proyecto como si fuera un rompecabezas que solo ella podía resolver. Era una persona muy independiente, respetada entre sus colegas y conocida por su actitud tranquila y racional. Si había algo que valoraba más que su trabajo, era su familia, en particular a su hermana menor Loen, cuya presencia la había apoyado en las tormentas más difíciles. La ruptura había sido inevitable. Después de casi 6 años con Nathan, Madison supo que la relación había terminado mucho antes de que ninguno de los dos tuviera el valor de decirlo. Se dijo a sí misma que estaba bien. Se dedicó por completo al trabajo, consiguiendo clientes adicionales, pasando más horas en la oficina y fingiendo que el silencio de su apartamento vacío no resonaba tan fuerte a altas horas de la noche. Ahora, mientras el otoño se asentaba sobre Boston y las hojas se acumulaban en montones dorados en las aceras, Madison intentaba convencerse de que la soledad era una elección, no una consecuencia. Aceptó una inusual cena dominical en casa de su madre, sabiendo que Loan estaría allí, probablemente acompañada de su multitud de amigos. Solo al aparcar frente a la modesta casa familiar, una casa colonial de tablillas blancas con un buzón torcido y una hortensia enorme, se dio cuenta de cuánto echaba de menos la comodidad de la rutina. Cerró el coche y se irguió, decidida a pasar la noche con una conversación educada y el mínimo enredo emocional. Dentro, la risa se desbordaba desde la cocina. Madison captó la voz de Loen, alegre y contagiosa, resonando por el pasillo. Se quitó los zapatos y entró, respirando el familiar aroma a ajo y salsa de tomate hirviendo a fuego lento. La casa estaba exactamente como la recordaba, abarrotada de proyectos de arte a medio terminar, alfombras desgastadas y la persistente evidencia del amor de su madre por las tazas desiguales. Loan apareció en la puerta sonriendo. Madison, empezaba a pensar que nos habías abandonado. Dije que vendría. No, bromeó Madison, permitiéndose una pequeña sonrisa mientras abrazaba a su hermana rápidamente y con familiaridad. Loan puso los ojos en blanco, pero sonrió. Vamos, hay alguien a quien no has visto en mucho tiempo. Mientras Madison seguía a Loan al comedor, se preparó para la avalancha de las amigas de la universidad de su hermana. Pero al entrar, la tomó por sorpresa, no la multitud, sino la persona que ya estaba sentada a la mesa, Samantha. Madison casi no la reconoció. La última vez que había visto a la mejor amiga de Loen, seguía siendo la adolescente torpe que había crecido en su casa, durmiendo en su casa los fines de semana, siempre acompañando a la familia a sus salidas. Pero ahora, Samantha parecía diferente. Atrás quedó la chica con brackets y risa nerviosa. En cambio, sentada a la mesa, con las piernas cruzadas y un desgastado libro de psicología en el regazo, había una joven segura de sí misma. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta baja, y sus ojos azules brillaban con inteligencia tras unas gafas de montura fina. Ella levantó la vista y sonrió, y por un momento, Madison sintió un destello de algo desconocido en su pecho. Madison. Hola, dijo Samantha con voz cálida y firme. ¿Samantha? Vaya, no sabía que estarías aquí, respondió Madison, con un tono más formal de lo que pretendía. Loan la miró fijamente. Samantha es prácticamente de la familia. Ya lo sabes. Sí, supongo que tienes razón, murmuró Madison, intentando calmar el extraño cosquilleo en el estómago. Se sentó frente a Samantha, de repente hiperconsciente de cada movimiento, de cada palabra. La cena fue ruidosa y caótica, como siempre lo eran las cenas familiares. Madison se refugió en un segundo plano, dejando que Loan y su madre llevaran la voz cantante. Pero de vez en cuando, sorprendía a Samantha observándola, no con la admiración heroica que recordaba, sino con algo más mesurado, más equilibrado. Entonces, ¿cómo va el trabajo?, preguntó Samantha durante un momento de calma, con mirada seria. Madison se encogió de hombros, repentinamente tímida. Estoy ocupada.
Estoy trabajando en un nuevo complejo de apartamentos en el centro. Es un reto, pero me gusta. Los ojos de Samantha se iluminaron. De hecho, leí un artículo sobre diseño de edificios ecológicos la semana pasada. ¿Has considerado alguna vez integrar jardines en azoteas en tus proyectos? Madison parpadeó, sorprendida. Sí, de hecho, hemos empezado a experimentar con diseños sostenibles. Es complicado, pero vale la pena. ¿Te interesa la arquitectura? Samantha sonrió. Me interesa cómo los espacios afectan las emociones de las personas. Es una cuestión de psicología, supongo. Por primera vez esa noche, Madison se sintió relajada. Se encontró explicándole a Samantha los matices de su trabajo, no solo los detalles técnicos, sino cómo un edificio podía hacer que alguien se sintiera seguro, pequeño o inspirado. Samantha escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas reflexivas. Su curiosidad era genuina, su risa, contagiosa. Loen finalmente se unió a la conversación, pero Madison se sintió atraída por Samantha una y otra vez. La conversación fluyó, y pronto intercambiaron historias sobre la universidad, sus libros favoritos y sus placeres culpables. Los viejos límites entre la mejor amiga de mi hermana y alguien con quien disfruto hablar se difuminaban con cada minuto que pasaba. Al final de la cena, Madison se dio cuenta de que no había pensado en su ex ni una sola vez. El vacío que había estado cargando se sintió más ligero, suavizado por la risa y la comprensión inesperada. Observó cómo Samantha ayudaba a recoger la mesa, moviéndose con una gracia y una seguridad que Madison nunca antes había notado. Mientras se preparaba para irse, Madison se quedó detenida en el pasillo. Samantha apareció a su lado, poniéndose la chaqueta. Fue bueno verte de nuevo, dijo Samantha con voz amable. Tú también. No seas una extraña, respondió Madison, mientras una extraña esperanza se agitaba en su interior. Afuera, el aire era fresco, la ciudad bullía con la promesa de un cambio. Mientras Madison conducía de regreso a casa, no pudo evitar revivir la noche, la mirada de Samantha, la naturalidad de su conversación, la posibilidad de algo que jamás se había permitido imaginar. Por primera vez en mucho tiempo, Madison no temía el silencio de su apartamento. Se sirvió una copa de vino, se acercó a la ventana con vistas a la ciudad y se dejó llevar por la reflexión. Quizás la soledad no era la única opción después de todo. La conexión tácita las tardes de los lunes en casa de los Harris siempre tenían un ritmo particular. Loan entraba y salía ajetreada. Su madre preparaba la merienda. El sol se filtraba por las cortinas de gasa de la sala. Madison había accedido a ayudar a Loan con un pequeño problema con el coche y, como siempre, llegó puntual. Pero Loan, como siempre, llegaba tarde. En cambio, Madison encontró a Samantha sentada en los escalones del porche, con las piernas dobladas debajo de ella, navegando por algo en su teléfono. Oh, hola, dijo Madison. Un poco sorprendida de verla sola, Samantha levantó la vista, ofreciendo esa sonrisa relajada que parecía iluminar todo el jardín delantero. Hola, Madison. Lauren acaba de enviar un mensaje. Está atrapada en la imprenta. No tardará mucho, Madison dudó, luego se sentó a su lado en el cálido escalón de piedra. Una suave brisa le levantó mechones de cabello a Samantha, que se colocó distraídamente detrás de la oreja. Por un momento, ninguna dijo nada. Era un ambiente tranquilo, casi reconfortante. Entonces, empezó Samantha, ¿tuviste una semana muy ocupada en el trabajo? Madison exhaló. Siempre. El ayuntamiento quiere cambios de última hora en un proyecto. Al parecer, todo el mundo se vuelve crítico de arquitectura cuando ve planos. Samantha rió, sincera y alegre. Quizás solo tienen envidia de que puedas construir cosas que perduren. La psicología se centra más en los resultados invisibles, ya sabes, los sentimientos, el progreso. Pero no es como si pudiera señalar un edificio y decir, yo lo hice. Madison la observó un segundo, sorprendida por la profundidad. Estás en tu último año, ¿verdad?
Sí. Samantha flexionó las rodillas, mirando hacia la calle. Acabo de empezar unas prácticas en la clínica Riverstone. Dudó, buscando la palabra adecuada. Desafiante, gratificante, pero me hace replantearme muchas cosas sobre las personas y sobre mí misma. Se pusieron a conversar con facilidad, intercambiando historias sobre clientes difíciles, los inspectores municipales de Madison, los primeros pacientes de Samantha. La curiosidad de Samantha era contagiosa. Quería saberlo todo, que inspiraba el amor de Madison por el diseño, como era Boston por las mañanas, por qué ciertos edificios hacían que la gente se sintiera como en casa. Incluso confesó que había elegido su apartamento solo porque el vestíbulo tenía buena energía. Sabes, mi supervisor dice que el espacio importa más de lo que la gente cree, reflexionó Samantha. Lo veo a diario en la clínica. Algunas salas hacen que la gente se abra. Otras simplemente las cierran, Madison asintió. Siempre digo que la arquitectura es 90% psicología. Mucha gente cree que se trata de medidas y permisos, pero en realidad se trata de entender cómo quiere vivir la gente. Los ojos de Samantha se iluminaron. ¿Ves? Eso es lo que me encanta. Como todo se conecta. Es como si diseñaras como la gente experimenta el mundo. Madison se encontró sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente reconocida, no como la hermana mayor responsable de Lauren, sino como ella misma. La conversación se centró en libros favoritos, podcasts y anécdotas vergonzosas de la universidad. Descubrieron una pasión mutua por las películas de terror malas y una asombrosa habilidad para citar las mismas líneas de una vieja comedia. El sol empezó a ocultarse, tiñendo el porche de un dorado color miel. Madison se sorprendió mirando a Samantha, mirándola de verdad, como si la viera por primera vez. Atrás quedó la chica tímida y un poco torpe que recordaba. Allí estaba una mujer segura de sí misma, de ingenio rápido y una risa cálida que hacía difícil apartar la mirada. Entonces, ¿te ves trabajando con niños? ¿Con adultos? Preguntó Madison, con un tono más suave. Todavía no estoy segura, respondió Samantha, pensativa. Me gusta el desorden de los adultos. Hay algo crudo en que la gente finalmente admita que no lo tiene todo resuelto. Miró a Madison, con la mirada fija. Sinceramente, creo que eso es bastante valiente. Madison estaba a punto de responder cuando la voz de Lauren resonó, tan fuerte como siempre, desde la entrada. Perdón. La impresora se atascó y entonces el conductor de Uber decidió darme un tour por la ciudad. Subió las escaleras a saltos, dejando caer las maletas con un golpe seco. ¿Qué me perdí? Samantha sonrió. Estábamos debatiendo si las películas de terror o las comedias románticas son más traumáticas. Madison la miró fijamente, intentando no sonreír. Y digamos que las opiniones eran firmes. Lauren parecía contenta de verlos reír juntos. Genial. Ahora no tengo que ser el pegamento por una vez. Entremos. Necesito comida y compañía. En ese orden, mientras entraban, Madison se quedó un momento, mirando a Samantha. Sus miradas se cruzaron, y en ese fugaz instante, algo tácito surgió entre ellas, una nueva comprensión, delicada pero inconfundible. Dentro, la energía cambió. Lauren llenó el espacio de historias y risas, pero Madison sintió un sutil cambio en el ambiente. Ella y Samantha intercambiaron miradas durante la cena, pequeñas sonrisas y compartieron chistes que nadie más pareció notar. Al final de la velada, fue como si una puerta se hubiera abierto silenciosamente entre ellas. Madison condujo a casa esa noche, recordando cada detalle de su conversación. La forma en que Samantha entrecerraba los ojos al reír, la facilidad con la que compartía sus pensamientos. Se dio cuenta de que sonreía sin motivo alguno. Y por primera vez desde su ruptura, Madison se encontró deseando ver a Samantha a solas. Ya no solo como amiga de Lauren, sino como alguien que la hiciera sentir un poco menos sola en el mundo.
Límite cambiante. Los días posteriores a su inesperada tarde en el porche adquirieron un sutil cambio de color para Madison. Se encontró revisando su teléfono con más frecuencia, repasando fragmentos de su conversación con Samantha, notando detalles que se le habían pasado por alto la primera vez. No fue hasta unos días después, cuando estaba inmersa en una sesión nocturna de redacción, que recibió un mensaje de texto inesperado. Samantha, vi esto y pensé en ti. En Les, episodio del podcast Psicología del Espacio, Madison parpadeó mirando su teléfono, sorprendida de lo rápido que mejoró su ánimo. Respondió, agradecida por la distracción. Madison, es uno de mis favoritos. Siempre quise participar en ese programa y hablar sobre por qué la gente debería dejar de construir oficinas abiertas. La respuesta de Samantha fue rápida y juguetona. Samantha, deberías. Me gustaría sintonizar la hora de arquitectura de Madison Harris. Enséñale al mundo sobre la luz natural y la cordura. Lo que empezó como un intercambio inocente se convirtió en una serie de mensajes, a veces reflexivos, a veces divertidos, a veces simplemente un meme sobre arquitectura o una cita de su libro favorito. Se volvió rutina. Samantha le enviaba a Madison un mensaje de buenos días antes de ir a la clínica, y Madison respondía con algo sobre su último proyecto o una broma informal sobre que el café era su única fuente de energía. Loan notó el cambio, por supuesto. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, los miró con una sonrisa pícara. Últimamente, tú y Sam se han vuelto muy cercanos. ¿Debería preocuparme por perder a mi mejor amiga por culpa de mi hermana? Madison forzó una risa, evitando mirar a Loan a los ojos. No seas ridícula. Simplemente tiene buen gusto para los podcasts, pero por dentro, Madison luchaba contra una tormenta. Los límites que había mantenido tan firmemente estaban cambiando. Pensó en la diferencia de edad, en la incomodidad de salir con la mejor amiga de su hermana, en cómo la gente podría juzgarlas. Nada de eso pareció importar cuando el nombre de Samantha apareció en su teléfono. Una tarde, cuando ya se acercaba el otoño, Madison estaba sentada en su oficina mirando fijamente un plano obstinado cuando su teléfono vibró. Samantha, ¿qué haces cuando un paciente te hace una pregunta que no puedes responder? Madison sonrió, imaginando a Samantha en sus prácticas, seria y un poco ansiosa. Respondió, imagina que eres arquitecta. Siempre decimos, esa es una gran pregunta. Te lo cuento después de hacer los cálculos. Un minuto después, Samantha respondió con un emoji de risa y una selfie rápida, cabello despeinado, ojos cansados y esa sonrisa contagiosa. Madison se sorprendió sonriendo a la pantalla, sintiendo una calidez invadir su pecho. Con el paso de las semanas, sus mensajes se hicieron más largos y profundos. Samantha le preguntó a Madison sobre su primer desamor y su recuerdo favorito de la infancia. Madison confesó que a veces se sentía perdida incluso después de haber logrado tanto. Samantha compartió historias sobre crecer en un hogar conservador, sobre su deseo de marcar la diferencia, pero no siempre saber cómo. Su amistad ya no se basaba solo en la presencia de Lauren. Era de ellas, privada y en constante crecimiento, pero Madison luchaba con sus sentimientos. Sabía que era arriesgado. Intentó distanciarse, sin éxito. Dejaba los mensajes de Samantha sin leer durante horas, se obligaba a concentrarse en el trabajo. Pero la soledad que una vez había llevado, como una armadura, ahora se sentía más pesada, más aislante. Mientras tanto, Samantha se enfrentaba a su propia situación. En la clínica Riverstone, se encontró analizando sus sentimientos con una claridad que solo se obtenía al estar sentada frente a pacientes todo el día. ¿Por qué se le aceleraba el pulso cuando Madison le enviaba un mensaje? ¿Por qué medía el tiempo entre sus conversaciones? Un miércoles frío, su supervisor le pidió que dirigiera una sesión grupal sobre vulnerabilidad. Mientras se preparaba, Samantha se dio cuenta de que estaba eludiendo su propia verdad. Esa tarde,
Sentada sola en la oficina de su supervisor, dudó antes de admitir finalmente: creo que me estoy enamorando de alguien, de una mujer. Las palabras salieron de sus labios con incertidumbre, pero liberadoras, y su supervisor se limitó a sonreír, animándola a hablar más. Se sintió como un permiso para dejar de esconderse. El fin de semana siguiente, Loen invitó a Madison y a Samantha a una noche de cine. Madison casi declinó, preocupada por involucrarse demasiado. Pero cuando llegó y vio a Samantha acurrucada en el sofá, con un tazón de palomitas en el regazo, no pudo resistirse. A lo largo de la noche, sus miradas se alargaron y sus conversaciones se volvieron más complejas. Lauren apenas se dio cuenta, absorta en su selección de películas, pero Madison y Samantha sintieron la intensa corriente subyacente entre ellas, algo eléctrico y nuevo, pero también aterrador. Más tarde, cuando aparecieron los créditos y Loen anunció que iba a reunirse con amigos, Madison y Samantha se quedaron solas de nuevo. Hubo una pausa incómoda, seguida de sonrisas a juego. ¿Quieres quedarte a tomar el té?, preguntó Madison. Samantha asintió, flexionando las piernas en el sofá. Se sentaron en silencio, con el vapor saliendo de sus tazas. Afuera, la ciudad brillaba con las luces otoñales. El consuelo del silencio se instaló entre ellas, un suave recordatorio de la confianza que se había forjado lenta pero firmemente en sus momentos compartidos. Antes de irse, Samantha dudó en la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes? Me haces la vida muy difícil, bromeó con voz burlona pero suave. Madison sonrió. Bien. De todas formas, no me gusta lo simple. Esa noche, cuando Madison se metió en la cama, su teléfono vibró una última vez. Samantha, gracias por el té y la compañía. Lo digo en serio. Madison leyó el mensaje 2 veces antes de responder, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Madison, cuando quieras, Sam. De verdad. Buenas noches. Dejó el teléfono y se permitió tener esperanza, solo un poco, de que tal vez, solo tal vez, algo real estaba creciendo entre ellos. A medida que transcurría la semana, el ritmo de las vidas de Madison y Samantha se entrelazaba de forma sutil pero inconfundible. Sus mensajes se convirtieron en un ritual casi diario, sus bromas privadas se superponían a una intimidad tácita. Aún así, se aferraban a la aparente normalidad cada vez que Loen estaba presente, aunque cada vez les costaba más día que pasaba. El apartamento de Loen era el lugar de reunión habitual para noches de cine, cenas de cumpleaños o simplemente para ponerse al día con comida para llevar. Una de esas noches, las 3 estaban ocupadas en la cocina, preparándose para una pequeña fiesta. Loen bailaba entre el refrigerador y la encimera, buscando la lista de reproducción perfecta, mientras Samantha ayudaba a Madison a cortar limas para las bebidas. El ambiente era relajado, las risas afloraban mientras contaban anécdotas de la universidad y se burlaban del dudoso gusto musical de Loen. De vez en cuando, Madison sorprendía la mirada de Samantha fija en ella, una mirada que le aceleraba el pulso y le hacía mover las manos con demasiada cautela. La velada transcurrió con una confusión familiar. Llegaban amigos, la música resonaba en el pasillo, la sala se llenaba de la calidez de una compañía agradable. Pero incluso rodeada de gente, Madison sentía una atracción constante hacia Samantha. Observaba cómo Samantha se movía por la sala, segura y confiada, iluminando cada conversación con su carisma. Más de una vez, Madison se sorprendió escudriñando a la multitud solo para encontrarla. Más tarde, cuando ya habían llegado la mayoría de los invitados, Madison se retiró a la cocina a preparar una ronda de bebidas. Estaba machacando hojas de menta, con la encimera pegajosa de azúcar, cuando Samantha entró a su lado. Por un momento, estuvieron solas, envueltas en la luz dorada y en silencio, lejos de la fiesta. Samantha se apoyó en la encimera, observando a Madison trabajar. Parece que sabes lo que haces, bromeó. Madison sonrió con suficiencia. Soy arquitecta. La estructura es mi especialidad, incluso en los mojitos. Samantha rió, con un sonido bajo y suave. Extendió la mano para ayudar, rozando la de Madison al tomar un vaso.
El contacto fue breve pero intenso, enviando una descarga eléctrica por el cuerpo de Madison. Se obligó a concentrarse en la tarea, intentando mantener la voz firme. Gracias por la ayuda, dijo Madison en voz baja. Se movían uno alrededor del otro, con movimientos practicados y una extraña intimidad. La conversación fluía con naturalidad, sobre el trabajo, sus cócteles favoritos, los mejores bares de la ciudad. Con cada risa y mirada fija, la distancia entre ellos parecía reducirse. De repente, el pie de Madison se enganchó en una zona resbaladiza cerca del fregadero. Tropezó, y la bebida que tenía en la mano se inclinó peligrosamente. Con un movimiento rápido e instintivo, Samantha extendió la mano y la agarró por la cintura, estabilizándola. El tiempo pareció congelarse. Madison sintió las manos de Samantha firmes en sus caderas, sus rostros tan cerca que podía contar las manchas verdes en los ojos de Samantha. Por un instante, sin aliento, ninguna se movió. El corazón de Madison latía con fuerza en su pecho, su mente revoloteando con todas las razones por las que esta era una terrible idea. Pero solo podía concentrarse en lo bien que se sentía, lo natural que era inclinarse un poco, la tensión zumbando entre ellas. La mirada de Samantha se posó en los labios de Madison, y Madison se sintió un poco más cerca, atrapada en la gravedad del momento. Entonces, sin previo aviso, Loan irrumpió en la cocina, con la voz alta, ajena al ambiente que había interrumpido. «Oye, se nos acabó el hielo. Que alguien me ayude a encontrar otra bolsa». El hechizo se rompió. Madison y Samantha se separaron de golpe, con las mejillas sonrojadas y el corazón latiendo con fuerza. Madison se ocupó de las bebidas, evitando la mirada de Loan, mientras Samantha se aclaró la garganta y se dirigió al congelador. «Adelante», gritó Samantha con voz un poco demasiado brillante. Loan les lanzó una mirada curiosa, pero parecía demasiado preocupada con la logística de la fiesta como para notar la tensión en el ambiente. Aún así, Madison no podía quitarse la sensación de que su encuentro por los pelos no había pasado del todo desapercibido. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Madison intentó concentrarse en las conversaciones a su alrededor, pero su mente no dejaba de revivir el momento en la cocina, las manos de Samantha, como el mundo se había reducido a solo ellas dos, el beso casi fatal que parecía inevitable. Cuando el último invitado finalmente se fue y Loan empezó a limpiar, Madison y Samantha se encontraron solas en la cocina una vez más. Esta vez, mantuvieron una distancia prudencial, conscientes ambas de la línea invisible que casi habían cruzado. Mientras Madison recogía sus cosas para irse, Samantha la acompañó hasta la puerta. Por un instante, el aire se llenó de palabras no dichas. «Buenas noches, Madison», susurró Samantha, mientras sus ojos buscaban una señal en el rostro de Madison. «Buenas noches, Sam», respondió Madison, con su voz apenas por encima de un susurro. Se quedó en la puerta un instante más de lo necesario, como esperando otro momento que los hiciera perder el control. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y salió a la noche, con el corazón adolorido por la posibilidad y el anhelo. En el silencio de su coche, Madison apoyó la frente en el volante, recordando cada detalle de la noche, las risas, las caricias, el casi beso. Sabía que estaba en apuros, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería huir. Al otro lado de la ciudad, Samantha yacía despierta en su apartamento, con la mente dándole vueltas. El recuerdo del tacto de Madison persistía en su piel, eléctrico e innegable. Sonrió en la oscuridad, aterrorizada y eufórica a la vez por lo que sentía. Ninguna de las dos sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. La línea entre la amistad y algo más se había desdibujado irrevocablemente. La ciudad estaba bañada por la luz del sol de finales de primavera, y el 25º cumpleaños de Samantha llegó con la misma promesa brillante que solía desear de niña. La casa familiar rebosaba de risas, la cocina bullía con primos, vecinos y viejos amigos de la universidad. Había pancartas en el porche, un pastel enfriándose junto a la ventana y música sonando desde el altavoz Bluetooth de alguien. Loan fue la primera en llegar, cargada de regalos e historias.
No es una fiesta de verdad hasta que yo llegue, anunció, colocando una corona de papel en la cabeza de Samantha. Samantha puso los ojos en blanco, pero el gesto la hizo sonreír. Te das cuenta de que esto choca con todo lo que tengo, ¿verdad? Loan le guiñó un ojo. La moda está sobrevalorada en los cumpleaños. ¿Y la sangría? Las dos se acostumbraron a su ritmo relajado, pero toda la tarde Samantha se pasó mirando hacia la puerta, con el pulso acelerado cada vez que entraba a alguien nuevo. Sabía que Loan había invitado a Madison. Había tenido una esperanza discreta toda la semana. Pero con cada hora que pasaba, su confianza flaqueaba. Quizás Madison decidiera que era más fácil no venir. Quizás la tensión entre ellas era demasiada después de todo, pero entonces, mientras el sol se ponía tras los árboles, Madison finalmente llegó. Estaba de pie en la escalera de entrada, con una botella de vino en una mano y una sonrisa nerviosa y vacilante en los labios. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y llevaba un vestido azul que Samantha nunca había visto, sencillo, elegante y absolutamente cautivador. Por un instante, Samantha no pudo moverse. Lo sintió todo, nervios, esperanza y anticipación la invadieron al mismo tiempo. Loan fue la primera en verla. Madison, ahí estás. Pensé que nos ibas a ignorar. Madison se encogió de hombros, repentinamente tímida. Estaba esperando a que el tráfico disminuyera. No me quiero perder la crisis del cuarto de siglo de Sam. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Samantha, el ambiente había cambiado. Sintió la mirada de Madison siguiéndola mientras se relacionaba con viejos amigos, contando historias y bailando canciones pop de los 80. La casa estaba llena de gente, pero ella percibió el vacío entre ellos. Sintió la presencia de Madison como un imán que no podía ignorar. Estaba charlando con una compañera de la clínica, riéndose de un proyecto grupal desastroso, cuando vio a Madison observándola desde el borde de la sala. Su sonrisa era tenue, casi melancólica, y su mirada se detuvo demasiado tiempo. Algo dentro de Samantha se retorció, una oleada de anhelo y un dolor que no podía identificar. Más tarde, cuando el baile se trasladó a la terraza del patio trasero y las luces de colores titilaron al anochecer, Samantha se disculpó y fue a la cocina a tomar el aire. Estaba llenándose el vaso cuando oyó pasos detrás de ella. Madison estaba en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. Por un momento, ninguna de las dos habló. El único sonido, el lejano zumbido de la música. No es tu tipo de fiesta, bromeó finalmente Samantha, con voz más suave de lo que pretendía. Madison negó con la cabeza, con los labios curvados en una media sonrisa. Nunca me gustaron las multitudes. Hay demasiadas cosas sucediendo. Pero tú, encajas en todas partes. Samantha dejó su copa, sus manos temblaban lo justo para que Madison lo notara. No es cierto. A veces siento que estoy en una habitación llena de gente, esperando a que la persona indicada se dé cuenta de mi presencia. Madison la miró fijamente durante un largo instante. Te veo, Sam. Siempre te he visto. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Samantha se acercó un paso tímidamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Ya te vas?, preguntó en voz baja. Madison dudó, apartando la mirada. No es mi ambiente. Aquí todos son tan jóvenes, tan llenos de energía. Yo solo, Samantha la interrumpió, con la mirada fija en Madison. No soy demasiado joven. No era una pregunta, era una declaración, audaz e inflexible. La determinación de Madison flaqueó. Miró a Samantha, captando la confianza y el anhelo que se reflejaban en su rostro. Sam, esto no es sencillo. Eres la mejor amiga de Lauren. Se supone que debo cuidarla. ¿Y si esto sucede? ¿Y si lo arruinamos todo? Samantha se quedó sin aliento. ¿Por qué siempre dices que amarme sería un desastre? Madison negó con la cabeza,
el dolor se reflejó en su rostro. No eres tú, soy yo. No quiero lastimar a Loen, ni a ti. La frustración de Samantha se desbordó. Dio otro paso, lo suficientemente cerca como para que Madison sintiera la pasión que irradiaba entre ellas. ¿Por qué no puedes admitir que también me deseas? ¿Por qué tienes que esconderte tras las reglas y los sentimientos de los demás? Madison abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Estaba tan acostumbrada a proteger, a elegir el camino responsable, que la idea de soltar, de alcanzar lo que quería, la aterrorizaba. Pero Samantha ya no esperaba más. Con un torrente de coraje, y quizás un poco de vino de cumpleaños, extendió la mano, ahuecó el rostro de Madison entre sus manos y la besó. El mundo se desmoronó. El beso no se parecía en nada a lo que ninguna de las dos había imaginado. Fue un beso voraz, desesperado, meses de tensión que se rompieron de golpe. Madison se aferró a Samantha, con las manos enredadas en su cabello, devolviéndole el beso con una intensidad que las mareó a ambas. Fue imprudente, perfecto y absolutamente necesario. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y ruborizados, la realidad los golpeó de golpe. Madison se alejó un paso temblorosa, con el pecho agitado. Sam, no podemos. Lauren, la voz de Samantha temblaba con una mezcla de ira y angustia. Loan no está al mando de nuestras vidas, Madison. No puede decidir a quién amo ni a quién amas tú, pero Madison negó con la cabeza, abrumada por la culpa. Lo siento. No puedo hacer esto. Así no. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, sin detenerse apenas a coger su abrigo del pasillo. Al salir por la puerta lateral, oyó risas y música que continuaban como si nada hubiera cambiado. Pero su mundo se había trastocado. Samantha estaba en la cocina, secándose las lágrimas y tratando de respirar con normalidad. Por primera vez, se permitió sentir el dolor de amar a alguien que temía corresponderla. Afuera, Madison caminaba por las tranquilas calles del barrio. Cada paso reflejaba su confusión y arrepentimiento. El aire se sentía pesado, y cada recuerdo del beso le quemaba los labios. Quería volver, explicar, intentarlo de nuevo, pero solo podía seguir caminando, perdida en su propio miedo. Dentro de la casa, Samantha se recompuso y regresó a la fiesta, con una máscara de compostura por el bien de todos los demás. Pero nada en la noche se sentía igual. Arriba, Loan observaba a sus dos mejores amigas desde lo alto de la escalera, con una creciente preocupación oprimiendo su corazón. No sabía exactamente qué había sucedido, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Los días posteriores al cumpleaños de Samantha se convirtieron en un silencio tenso e incierto. Madison dejó de responder mensajes que no fueran de clientes o colegas. Evitaba los chats grupales de Loan, ignoraba las invitaciones a tomar café y se enfrascaba en proyectos consecutivos. Su mundo se redujo a planos, correos electrónicos y largas horas mirando por la ventana de su apartamento, repasando una y otra vez el beso en la cocina de la madre de Samantha. Se decía a sí misma que estaba protegiendo a todos, a Loan, a Samantha, a sí misma, de algo que no sabía cómo solucionar. Pero cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje de Loan, se le encogía el pecho. Cuando aparecía el nombre de Samantha, no se atrevía a responder, sin saber qué decir que no sonara a otra excusa. Loan, mientras tanto, notó el cambio repentino. Invitó a Samantha a un brunch el fin de semana siguiente y la encontró extrañamente apagada, con los ojos enrojecidos. Era como si una tormenta hubiera arrasado con sus relaciones más cercanas y solo hubiera dejado escombros. Para la tercera semana, incluso la madre de Madison lo notó. No te hemos visto mucho, dijo durante una llamada telefónica poco frecuente. Loan te extraña. Yo te extraño. ¿Todo bien? He estado ocupada, respondió Madison, con voz cuidadosamente neutral. Pero la fachada se estaba resquebrajando. Loan fue persistente, y después de 3 cenas canceladas, decidió que ya había tenido suficiente. Un jueves por la noche,
Entró en el apartamento de Madison con la llave de repuesto, los brazos cruzados y una expresión de determinación. Madison levantó la vista de su portátil, sobresaltada. «Loen, ¿qué estás?» Loen cerró la puerta tras ella y arrojó su bolso sobre la silla. «No puedes evitarme para siempre, ni a Sam, si vamos al caso». «Algo pasó». «Quiero saber qué». Madison dudó, consciente de repente de lo agotada que estaba. «Es complicado, Loen». Loen se dejó caer en el sofá, observando atentamente a su hermana. «Samantha no me dice nada. Solo dice que está cansada y ocupada, y luego cambia de tema. Eran inseparables, y ahora ni siquiera estarán en la misma habitación». «¿Se pelearon?» Madison apretó los labios, reprimiendo las ganas de llorar. Había ensayado esta conversación una docena de veces, pero nunca había encontrado las palabras adecuadas. La verdad se sentía peligrosa, como un salto al vacío. «Metí la pata», susurró Madison con voz temblorosa. «Sam y yo nos besamos en su fiesta de cumpleaños». Loen la miró fijamente, sin pestañear, mientras comprendía el significado. «¿Besaste a mi mejor amiga?» Madison asintió, incapaz de mirar a Loen a los ojos. «No lo planeé. Simplemente sucedió». Hubo un largo silencio, roto solo por el murmullo de la ciudad. Cuando Loen volvió a hablar, lo hizo en voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» Madison finalmente la miró. «Porque tenía miedo. No quería arruinarlo todo. No quería que sintieras que tenías que elegir entre nosotras o que todo sería raro de ahora en adelante». Loen negó con la cabeza. La ira y la confusión se reflejaban en sus ojos. «¿Saben cuánto confío en ustedes dos? Se han estado escondiendo de mí y me duele. Si se quieren, ¿por qué se comportan como si fuera algo terrible?» La voz de Madison tembló. «Porque podría serlo». «¿Y si lo arruinamos todo? ¿Y si no funciona y los pierdo a ambos?» «Siempre te he cuidado, Loen. Solo quería protegerlos a ti y a Sam». Loen se recostó, exhalando. «¿Y quién te protege, Madison? ¿O Samantha? ¿Alguna vez pensaste que quizás ambas merecen ser felices, aunque sea complicado?» A Madison se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé cómo». Loen se suavizó, con los ojos húmedos. «No tienes que tener todas las respuestas, pero no puedes seguir excluyendo a todo el mundo». Llamaron a la puerta, un patrón vacilante y familiar. Ambas mujeres se quedaron paralizadas. Madison se secó la cara y Loen se levantó para abrir. Samantha estaba de pie en el pasillo, con el pelo recogido y los ojos enrojecidos, pero firmes. Miró a Loen y a Madison, percibiendo el peso de la conversación que había interrumpido. «¿Debo volver?», preguntó Samantha con voz insegura. Loen se hizo a un lado. «No, estás justo donde debes estar». Y Madison se quedó sin aliento cuando Samantha entró. Su presencia llenó la habitación con esperanza y aprensión. Por un momento, nadie habló. Entonces Samantha se volvió hacia Loen, con voz suave pero firme. «Siento haber estado distante. No quería que sintieras que guardaba secretos». Loen le dedicó una sonrisa cansada. «Solo quiero la verdad, Sam, de ambos». Samantha miró a Madison con ojos vulnerables. «No pretendía que esto se complicara tanto. Pero no puedo fingir que no me importas, Madison. No puedo simplemente ignorarlo». Madison sintió las lágrimas resbalarse por sus mejillas, crudas y descontroladas. «Yo también me preocupo por ti, más de lo que creía. Solo tenía miedo». Loen dejó escapar un suspiro tembloroso, secándose los ojos. «Miren, no voy a fingir que esto no es raro para mí. Es mucho, pero no quiero perderlos a ninguno. Solo prométeme que no volverán a mentirme. Prométeme que lo resolverán juntos». Ambas mujeres asintieron, con la emoción impregnada en el aire. El silencio que siguió fue pleno, no vacío,
un espacio para que se asentara la comprensión, para que los nuevos comienzos encontraran su lugar. Por primera vez en semanas, Madison sintió que podía respirar. Más tarde, cuando Samantha se fue a dormir, le apretó la mano a Madison. ¿Hablamos pronto? Madison asintió, y una pequeña sonrisa sincera volvió a sus labios. Sí, hablamos pronto. Lauren abrazó fuerte a su hermana antes de irse. No vuelvas a desaparecer, ¿de acuerdo? No lo haré, prometió Madison. Y por primera vez, lo decía en serio. Esa noche, Madison se sentó junto a su ventana, contemplando las luces de la ciudad. El camino que le aguardaba era incierto, pero finalmente se sentía lista para recorrerlo, no sola, sino con sus seres queridos, sin importar lo que le deparara el futuro. Honestidad de esa noche dejó un rastro, crudo, pero de alguna manera sanador. Durante un tiempo, nada cambió en apariencia. Madison seguía pasando largas tardes en su apartamento, con su rutina restaurada al ritmo predecible de trabajo y sueño. Samantha se entregó por completo a sus últimos meses en la clínica, guiando sesiones de grupo y reuniéndose con su supervisor, decidida a centrarse en algo que sí podía controlar. Lauren, siempre conciliadora, mantuvo las distancias, esperando que el tiempo permitiera que las viejas heridas sanaran y que floreciera una nueva comprensión, pero bajo la superficie, todo era diferente. El peso del secreto había desaparecido, reemplazado por un silencio denso. No era la ausencia de sentimientos, sino el espacio necesario para procesarlo todo. Al principio, Madison agradeció el silencio. Se dijo a sí misma que necesitaba distancia, tiempo para reflexionar. Escribía en su diario hasta altas horas de la noche, escribiendo y reescribiendo borradores de lo que deseaba haber dicho, de lo que aún esperaba decir. Extrañaba muchísimo a Samantha. El dolor era más agudo en las horas más tranquilas, cuando cogía el teléfono y se daba cuenta de que no tenía nada nuevo que decir que no sonara vacío. A veces escribía un mensaje y lo borraba. A veces miraba fijamente el nombre de Samantha en su agenda, deseando que la valentía que sentía en la página se trasladara al mundo real. Un viernes por la tarde, Madison paseaba por un nuevo parque del centro, con la luz del sol filtrándose entre los árboles, con los pensamientos enredados e inquietos. Se sentó en un banco, con el cuaderno de bocetos en el regazo, e intentó perderse en el flujo de líneas y sombras. Pero cada diseño que dibujaba terminaba transformándose en algo familiar. Una escalera curva que le recordaba la risa de Samantha, un acogedor rincón de lectura moldeado por conversaciones recordadas. Cerró el cuaderno de bocetos, sintiéndose impotente y extrañamente esperanzada a la vez. Si amar a alguien podía abrirse paso en su trabajo, tal vez también valiera la pena luchar por ello fuera de él. Mientras tanto, Samantha aprendía sus propias lecciones sobre la paciencia y la esperanza. Su supervisora en la clínica notó el cambio. Su concentración era más aguda, su empatía más profunda, como si canalizara su angustia en cada interacción. Durante la supervisión, habló sobre la necesidad de establecer límites, el dolor y la belleza de la vulnerabilidad. Siempre les digo a mis clientes que a veces el amor se trata más de dar espacio que de aferrarse, dijo su supervisor una tarde después de que Samantha admitiera que le costaba soltar, pero que se negaba a forzar las cosas. Quizás tú también necesites darte ese espacio. Samantha asintió, tomándose en serio sus palabras. Contactó a sus amigos, se dedicó por completo a sus clases y se permitió lamentar lo que tal vez nunca sería. Pero también se permitió la esperanza de que con el tiempo Madison llegaría a ella, no por miedo ni culpa, sino por una decisión tomada libremente. Mientras tanto, Lauren se esforzaba por procesar su propio torbellino de emociones. Por primera vez, se encontraba en terapia, desentrañando lo que significaba tener a sus dos seres queridos enredados en algo tan nuevo e incierto. Se dio cuenta de que había tenido miedo, no de perderlos,
sino del cambio que su felicidad podría traer. Durante las semanas siguientes, Loan se propuso invitar a Samantha y Madison a los mismos eventos, cenas, noches de cine, salidas en grupo, pero las dejaba decidir si asistían o no. A veces asistían, a veces no. Cuando ambas asistían, eran educadas, un poco incómodas, pero nunca frías. Lauren las observaba a través de las salas abarrotadas, captando las miradas discretas, las pequeñas sonrisas que intentaban disimular. Una noche, después de una larga cena con amigos en común, Loan acompañó a Samantha hasta su coche. El aire era fresco, la ciudad estaba tranquila por una vez. «¿Sabes?», dijo Loan, apoyándose en el guardabarros. «Pasé tanto tiempo enfadada porque pensé que te estaba perdiendo. Pero creo que simplemente no quería que nada cambiara». Samantha le dedicó una sonrisa amable. «Está bien tener miedo, Loan». «Yo también lo tuve», Loan asintió con lágrimas en los ojos. «Solo quiero que ambos sean felices, aunque a veces sea raro, aunque me cueste acostumbrarme». Se abrazaron, de esa manera que dura solo un momento más de lo necesario, y Loan sintió que algo se instalaba en su interior, una sensación de liberación, de dejarse ir. El tiempo y, poco a poco, las heridas empezaron a sanar. Madison volvió a responder los mensajes de Samantha, breves al principio, pero poco a poco se fueron haciendo más cálidos. Samantha le envió una foto de un libro de bolsillo con café derramado en la portada. «Dejaste esto en mi casa. Lo tengo retenido hasta que vengas a buscarlo», Madison respondió. «Esa es la única copia que tengo». «Eres despiadado». Fue un comienzo. Unos días después, Madison apareció en el apartamento de Samantha, con un zumbido nervioso en el cuerpo. Se rieron del libro maltratado, de cuánto había cambiado y de cuánto seguía igual. Hablaron durante horas, del trabajo, de la familia, del dolor de extrañarse. Para cuando Madison se fue, su abrazo de despedida fue un poco más largo, sus sonrisas de despedida un poco más suaves. La semana siguiente, Samantha se encontró con Loan en una cafetería. Se sentaron juntas, compartiendo magdalenas y recuerdos, hablando abiertamente de todo, sus miedos, sus esperanzas. «Creo que todas estamos madurando», dijo Loan con una sonrisa seca. «Nos ha llevado demasiado tiempo». Samantha se rió, sintiéndose más ligera. Quizás de eso se trataba todo este tiempo, no fue instantáneo. Hubo contratiempos, silencios incómodos, viejos hábitos que resurgieron, momentos de duda. Pero poco a poco, Madison, Samantha y Loan encontraron nuevas maneras de integrarse en sus vidas. Las aristas se atenuaron. La sensación de posibilidad regresó. A finales de mes, las tres se encontraron juntas en el apartamento de Loan, compartiendo comida para llevar y una película a medio ver. La habitación se sentía diferente, ya no estaba llena de cosas sin decir, sino llena de confianza y nuevos comienzos. Mientras aparecían los créditos, Madison miró a Samantha. Por primera vez en semanas, no apartó la mirada. Un martes gris cuando Samantha, finalmente incapaz de soportar el peso de la espera, decidió ir directamente a buscar a Madison. Salió temprano de la clínica, con las calles húmedas por la llovizna del mediodía, y se dirigió a la oficina de Madison en el bullicioso centro. Tenía las manos frías e inquietas en los bolsillos mientras esperaba en el vestíbulo, ensayando lo que quería decir. Madison estaba terminando una reunión con un cliente cuando su asistente llamó a la puerta. «Hay alguien aquí para verte, Samantha». El nombre fue una descarga, y Madison sintió una oleada de nerviosismo y anticipación. Se disculpó, se alisó el cabello y contuvo el aliento antes de abrir la puerta de la pequeña sala de conferencias. Samantha estaba allí, insegura pero decidida.
Su cabello oscuro aún estaba húmedo en las puntas por la lluvia, y sus ojos reflejaban esperanza y agotamiento. Hola, dijo Madison suavemente, incapaz de evitar la sonrisa en sus labios. Hola, respondió Samantha, con la misma voz indecisa. Tienes un minuto, Madison asintió y cerró la puerta tras ellos. Siempre tengo tiempo para ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Por un momento, ninguna parecía saber cómo empezar. Finalmente, Samantha rompió el silencio. No podemos seguir con esto, Madison, dijo con la voz ligeramente temblorosa. No me refiero al silencio. Me refiero a fingir que no hay nada entre nosotras, o que es demasiado complicado para siquiera intentarlo. No puedo seguir conteniendo la respiración y esperando a que decida si valgo la pena el riesgo. Madison tragó saliva con dificultad. No se trata de que no valgas la pena, Sam. Se trata de todo lo demás. Lauren, nuestras familias. ¿Y si la lastimamos? ¿Y si nos lastimamos mutuamente? La mirada de Samantha era firme. He pasado por todos esos, y sí. Me han quitado el sueño. Sé que no hay garantía, pero prefiero arriesgarme que pasarme la vida preguntándome qué podría haber sido. Respiró entrecortadamente, observando el rostro de Madison. Te deseo, Madison, no como un secreto, no como un posible. Quiero intentarlo de verdad, pero no puedo hacerlo sola. Madison sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Se acercó a la ventana, observando la ciudad difuminarse a través del cristal, con la mente dando vueltas. Durante mucho tiempo, había albergado el miedo de romper algo preciado, la confianza de Lauren, el corazón de Samantha, su propia y cautelosa estabilidad. Pero allí, de pie, con la vulnerabilidad de Samantha al descubierto, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que el amor verdadero, nunca era sencillo ni seguro. Se basaba en la honestidad, en estar presente incluso cuando las cosas eran complicadas e inciertas. Se dio la vuelta y cruzó la habitación para pararse frente a Samantha. Tengo miedo, Sam. Tengo miedo de arruinarlo todo. ¿De perder a Lauren? ¿De perderte a ti si me equivoco? Samantha le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Yo también tengo miedo. Pero quizá por eso sabemos que es real. Ambas estamos dispuestas a aparecer, aunque a veces duela. Madison le apretó la mano, aferrándose a la esperanza que tanto había intentado apartar. ¿Qué hacemos ahora? La respuesta de Samantha fue inmediata. Hablamos entre nosotras, con Lauren, con quien necesite oírlo. Dejamos de fingir y empezamos a ser honestas. Madison asintió, y una sonrisa atravesó sus nervios. Vale, yo también quiero eso. Se quedaron en silencio por un momento, tomados de la mano, ambos sintiendo el lento alivio de finalmente salir de detrás de todo el miedo. Tarde esa noche, se encontraron con Owen en un pequeño café cerca del campus, en un terreno neutral, lejos de recuerdos y expectativas. Loan los miró alternativamente mientras se sentaban, con una postura tensa pero abierta. Samantha habló primero, con voz suave pero clara. Queremos ser sinceros contigo. Nos importamos el uno al otro. Queremos ver a dónde nos lleva esto, pero no a tu costa. Loan se miró las manos y guardó silencio un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era suave. Ambos son muy importantes para mí. Necesitaba tiempo para comprender cómo me sentía al respecto. He hablado con mi terapeuta. He hablado con amigos. Y me di cuenta de que tenía miedo, no solo de perderlos, sino de lo que cambiaría. Pero eso no es justo para ninguno de los dos. Si son felices, encontraré la manera de ser feliz por ustedes también. Madison sintió un escozor en los ojos de alivio. No queremos hacerte daño, Lauren.
Sigues siendo mi hermana pequeña. Eso nunca va a cambiar. Loen sonrió, temblorosa, pero sincera. Quizás no me estés perdiendo. Quizás solo estemos descubriendo cómo crecer juntos. Confío en ambos. Pero, por favor, nada de demostraciones de afecto en público. Tengo mis límites. Todos rieron, y la tensión se disolvió en algo más suave, alivio, comprensión, las primeras chispas de aceptación. Por primera vez desde el cumpleaños de Samantha, los tres compartieron una comida sin miradas disimuladas ni silencios ansiosos. La conversación fue tímida al principio, pero se fue volviendo más cálida con cada minuto que pasaba. Después, Madison y Samantha caminaron juntas por la cuadra, tocándose las manos y con el aire entre ellas lleno de nuevas posibilidades. Samantha sonrió, con los ojos brillantes bajo las farolas. Fue aterrador, susurró. Madison se rió, inclinándose. Pero lo hicimos juntos. Llegaron a la esquina donde sus caminos se separarían. Madison se detuvo y abrazó a Samantha con suavidad y fervor. Gracias por no darnos la espalda. Samantha le dio un beso en la mejilla a Madison. Gracias por elegirnos. Al separarse esa noche, ambas mujeres se sintieron más ligeras, como si la ciudad misma hubiera cambiado para dar paso al siguiente capítulo. Aún había incertidumbre, conversaciones que mantener, ajustes que hacer. Pero las palabras más difíciles finalmente habían sido pronunciadas. Lo que quedaba era la esperanza y la firme y creciente confianza en que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntas. Siguientes semanas transcurrieron a un ritmo tranquilo y cauteloso. Hubo cenas donde reírse con más facilidad, mensajes de texto grupales que volvieron a sentirse naturales y se aseguraron en voz baja de que nadie se quedaría atrás. Madison y Samantha llevaron las cosas con calma, asegurándose de que Loen se sintiera realmente incluida. Pero el cambio entre las tres era evidente. Había alivio e incluso orgullo por haber superado algo difícil y haberlo superado juntas. Loen tardó en adaptarse. Al principio, bromeaba torpemente cada vez que Madison y Samantha se acercaban demasiado o intercambiaban miradas, pero con cada día que pasaba, su ansiedad disminuía. Empezó a comprender que la base de su vínculo siempre había sido el amor, expresado de nuevas maneras. Ahora, fue Loen quien, tras mucho debate interno, decidió que todas necesitaban un cambio. Les envió un mensaje a ambas mujeres un viernes por la tarde: Loen, vamos a cenar. Yo invito. Solo nosotras. En un lugar neutral. Sin dramas, lo prometo. Se conocieron en un acogedor restaurante italiano, de esos con luz tenue y manteles a cuadros, donde los viejos amigos parecían quedarse durante horas. Al principio, la conversación fue tentativa, temas seguros, actualizaciones del trabajo, bromas sutiles sobre los problemas de Loen con su tesis. Pero a medida que se vaciaban los platos y se volvían a llenar los vasos, la tensión se disipó poco a poco. Loen fue la primera en romper el silencio, mirando primero a Samantha y luego a Madison, y luego a sus propias manos. Quiero decir algo, empezó con voz firme, y no quiero que ninguna de las dos me interrumpa hasta que termine. Madison y Samantha intercambiaron una mirada nerviosa, pero asintieron. Loen respiró hondo. Fui egoísta. Quería que ambos siguieran siendo parte de mi vida, y me daba miedo lo que pasaría si las cosas cambiaban. No dejaba de pensar en lo que podría perder, a mi mejor amiga, a mi hermana, a mi familia tal como era. Pero estas últimas semanas, me di cuenta de algo. Si intentaba impedir que fueran felices, los perdería de todas formas, solo que de una manera diferente. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Los quiero a ambos. Merecen ser felices, aunque sea juntos. Así que voy a intentar dejar de ser rara y simplemente apoyarlos. Tienen mi bendición, por si sirve de algo. Por un momento, solo se oyó el murmullo de una música tranquila y el tintineo de los cubiertos.
Entonces Samantha extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la de Lauren. Eso lo vale todo. Gracias, la voz de Madison sonó áspera y aliviada. No tienes idea de lo mucho que eso significa. Lauren esbozó una sonrisa llorosa. Solo una petición. Mantengamos la pareja al mínimo cuando esté cerca, ¿de acuerdo? Aún tengo algo de dignidad que proteger. Todos rieron, esa risa que te quita el dolor del pasado. La camarera llegó con la carta de postres y el resto de la noche transcurrió con naturalidad, historias, chistes de siempre, nuevos planes para el fin de semana y reuniones familiares. Al salir a la fresca tarde, Madison sintió que algo en su interior se calmaba por primera vez en meses. Tomó la mano de Samantha, sin importarle quién la viera. Lauren le sonrió, poniendo los ojos en blanco con fingida exasperación, pero solo había calidez y aceptación. Más tarde esa noche, mientras Madison y Samantha caminaban a casa por las tranquilas calles de la ciudad, se movían juntas en un suave silencio. La ciudad brillaba con posibilidades, farolas, ventanas y música lejana. ¿Crees que las cosas volverán a la normalidad algún día?, preguntó Samantha con voz suave. Madison negó con la cabeza, sonriendo mientras apretaba la mano de Samantha. Espero que no. Creo que estamos construyendo algo nuevo juntas. Samantha apoyó la cabeza en el hombro de Madison mientras esperaban el semáforo. Gracias por luchar por esto, por nosotros. Madison la miró con los ojos llenos de emoción. Eres la persona más valiente que conozco, Sam. Me enseñaste lo que significa ser honesta, contigo misma y conmigo misma. Llegaron al apartamento de Samantha y se quedaron en la puerta, sin querer que la noche terminara. Esta vez, no dudó. Madison la abrazó y le dio un beso suave y pausado en los labios. Un beso que hablaba de sanación, gratitud y un futuro aún por descubrir. Dentro, Samantha estaba de pie junto a su ventana, viendo a Madison desaparecer calle abajo, sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. En otra parte de la ciudad, Lauren estaba sentada en su escritorio, escribiendo en su diario. Reflexionaba sobre el cambio, como a veces era lo que más temíamos, pero a menudo también era lo que nos permitía crecer. A la mañana siguiente, el mensaje grupal volvió a la vida. Lauren, brunch en mi casa el domingo. Espero repostería y nada de drama. Samantha, trato hecho. ¿Puedo llevar flores? Madison, solo si me dejas hacer el café. Lauren envió 3 emojis de corazones y, por primera vez, las 3 mujeres supieron que estaban exactamente donde pertenecían. Tres meses en un abrir y cerrar de ojos, la estación cambiando de la fresca promesa de principios de verano a la suave calidez de finales de agosto. La vida adquirió un nuevo ritmo armonioso. La relación de Madison y Samantha floreció silenciosamente. Su amor se entretejió en la rutina diaria, mensajes de texto durante las pausas del almuerzo, llamadas telefónicas nocturnas sobre el trabajo y la familia, y fines de semana llenos de citas para tomar café, visitar museos y pasar las tardes cocinando juntas en el apartamento de Madison. Para Lauren, la transición fue gradual pero genuina. Ya no se sentía como una tercera rueda, sino como un hilo conductor esencial del trío. Establecieron nuevos rituales. Brunch temático en casa de Lauren, sesiones de estudio en grupo para los exámenes finales de Lauren y maratones de cine mensuales donde discutían sobre géneros y pedían demasiada comida para llevar. Hubo momentos incómodos, algunas dudas y curvas de aprendizaje, pero estos dieron paso a la risa y la comprensión, recordatorios de que el amor podía coexistir con el cambio. La verdadera prueba llegó en el siguiente cumpleaños de Samantha, un año después de la noche en que todo cambió. Esta vez, la fiesta fue en casa de la familia de Samantha, pero la sensación fue completamente diferente. Madison llegó temprano para ayudar a decorar el patio trasero con faroles y guirnaldas de luces centelleantes. Lauren también estaba allí, llenando el aire de historias,
organizando la lista de reproducción y ayudando a la madre de Samantha con las bandejas de comida, a medida que llegaban los invitados. Samantha se movía entre la multitud con naturalidad y confianza, presentando a Madison no como la hermana de Loen, sino como su novia. Madison, por su parte, se sintió a gusto por primera vez en una reunión familiar. Bienvenida, comprendida y vista tal como era. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, Loen brindó con sus copas para llamar la atención y se paró frente al grupo, con los ojos brillantes, una mezcla de picardía y emoción. Muy bien, me gustaría brindar, dijo, levantando su copa. Por mi mejor amiga, quien me enseñó que el amor no siempre se presenta como esperamos, pero siempre vale la pena luchar por él. Y por mi hermana, quien finalmente se permitió ser feliz, incluso cuando le daba miedo. Brindo por los nuevos comienzos, las viejas amistades y toda forma de familia. El patio trasero se llenó de aplausos y risas. Madison captó la mirada de Samantha al otro lado de la mesa, con el corazón a punto de estallar. Un poco más tarde, bajo la luz de los faroles, Samantha tomó la mano de Madison y la condujo al césped. Sonaba música, suave y antigua, una melodía que parecía encajar a la perfección con el momento. Se mecieron juntas, rodeadas de amigos y familiares, y el mundo se redujo a solo ellas dos por un rato. Samantha levantó la vista, su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez te arrepientes de algo? Madison negó con la cabeza, con una suave sonrisa en los labios. Ni por un segundo. Vale la pena correr cualquier riesgo, Sam. Samantha sonrió, con los ojos brillantes. Me alegro de que hayamos encontrado el camino de vuelta. Bailaron hasta que terminó la canción y luego se unieron a Loen y a algunos amigos para disfrutar de un pastel y contar historias bajo las estrellas. Al caer la noche, Madison se encontró junto a Samantha en el columpio del porche, con los dedos entrelazados. El aire estaba cargado de verano y la promesa de todos los mañanas por venir. ¿Dónde nos ves el año que viene?, preguntó Samantha, con la cabeza apoyada en el hombro de Madison. Madison pensó un momento, con el corazón firme y seguro. Seguimos juntos, seguimos creciendo, quizá construyendo algo aún más grande, lo que sea que soñemos a continuación. Samantha asintió, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Me gusta cómo suena eso. Dentro, Loan los observaba por la ventana de la cocina, sonriendo para sí misma. Ya no le preocupaba lo que pudiera perder, solo lo mucho que aún le quedaba por ganar. Mientras los invitados se alejaban y las linternas titilaban, Madison se inclinó y besó a Samantha, despacio y con seguridad. Fue diferente a su primer beso. No desesperado ni apresurado, sino confiado y celebrado, presenciado por todos los que importaban. «Feliz cumpleaños, Sam», susurró Madison, con su voz cálida y prometedora. Samantha rió suavemente. El mejor hasta ahora. En ese momento, bajo el cielo nocturno indulgente, Madison comprendió que la felicidad no era el destino que había estado persiguiendo. Era el hogar que había construido, paso a paso con valentía, con las personas que más amaba. Se sentaron juntas en el columpio hasta que la casa quedó en silencio, hablando del pasado y soñando con el futuro. Cuando Madison finalmente se levantó para irse, Samantha le sostuvo la mano un poco más, sin estar lista para soltarla. Intercambiaron una mirada llena de gratitud, perdón y la certeza de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntas. Mientras Madison caminaba hacia su coche, miró hacia atrás una última vez y vio a Loen y Samantha en la puerta, despidiéndose con la mano. Sintió una sensación de paz que la invadió, una profunda alegría por la vida que había elegido y por el nuevo comienzo que les aguardaba a todas. Y así, mientras el verano daba paso al otoño, las tres, hermanas, amigas, compañeras, abrazaron el hermoso y complejo tapiz que habían tejido juntas. El pasado fue honrado, el futuro no escrito, y el presente finalmente, felizmente.